Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una pieza legal clave recién salida del horno en Ecuador. Hablamos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Nuestra fuente es el sexto suplemento del Registro Oficial N56 del 10 de junio de 2025. Y la idea es, entender lo esencial de esta nueva ley que surge, ojo, en medio de un conflicto armado interno declarado allá en el país. ¿Qué busca? ¿Cómo opera? Vamos a verlo. Precisamente. Esta ley lo que hace es crear un marco jurídico especial, digamos, distinto a un estado de excepción tradicional, para poder manejar esta situación tan compleja. Y se apoya mucho en principios del derecho internacional humanitario. A ver, veamos los puntos centrales. Perfecto. Arranquemos por ahí, por el propósito. O sea, ¿cuál es el gran objetivo, la meta principal de esta ley? Fundamentalmente busca dos cosas grandes, diría yo. Primero, asegurar que el Estado siga funcionando, que no se paralice, y que la economía se mantenga estable a pesar del conflicto. Y segundo, proteger a la población civil y sus bienes. También, claro, darle más fuerza a la policía y a las Fuerzas Armadas para neutralizar a estos grupos armados organizados. Y ayudar a la reactivación económica en las zonas afectadas. Entendido. Pero a ver, para entender todo esto, la base es cómo define la ley la situación. ¿Qué entiende exactamente por conflicto armado interno? ¿Y quiénes son estos grupos armados organizados? Claro, es clave. La ley sigue la línea de decisiones que ya había tomado la Corte Constitucional. Reconoce el conflicto basándose en criterios muy técnicos del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles? Pues miran qué tan organizados están estos grupos y qué tan intensa es la violencia que generan. Y un grupo armado organizado, según la ley, es básicamente una agrupación estructurada de 3 o más personas que ejerce violencia de forma, digamos, prolongada, sostenida. Y algo súper importante. Este reconocimiento técnico no depende, para nada, de que se declare un estado de excepción. Son cosas distintas. Ok, si ese es el marco, ¿qué reglas específicas pone la ley para el uso de la fuerza? Y sobre todo, ¿cómo se protege a los civiles en medio de todo esto? Se basa en principios que son fundamentales en el derecho internacional humanitario. El más importante quizás es la distinción, o sea, la obligación que tienen las fuerzas del orden de diferenciar siempre, en todo momento, entre quienes combaten y la población civil. Los civiles nunca pueden ser un objetivo militar. Ese es el principio de inmunidad. Luego están otros como la proporcionalidad, que busca evitar daños excesivos a civiles, y la necesidad de facilitar la ayuda humanitaria. Entiendo. Las fuerzas del orden, entonces, sí pueden usar la fuerza contra miembros de estos grupos armados, pero siempre, como decíamos, respetando estas reglas. Y ahí está uno de los desafíos más grandes, ¿no? Claro, me imagino. Aplicar esa distinción en el terreno debe ser tremendamente complicado. Exacto. Ahora, si esas son las reglas del enfrentamiento, ¿cómo ataca la ley al motor económico de estos grupos? O sea, su financiación. Efectivamente, ese es otro pilar. La ley define lo que llama economía criminal, que son, todas esas actividades ilegales que les dan dinero, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, etc. Y crea mecanismos específicos para incautarles bienes, muebles, inmuebles, dinero, activos, todo lo que venga de ahí. Incluso se presume que ciertos bienes, si están ligados a esas actividades ilícitas y pertenecen a los grupos, son considerados objetivos militares. La idea es clara, cortarles el flujo de dinero. ¿Y quién administra eso que se incauta? Hay instituciones estatales específicas que se encargan de administrar esos bienes incautados. Vale, hay otro punto que la verdad llama mucho la atención. El indulto presidencial con efecto diferido. Suena particular. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? Sí, es una figura muy excepcional. No es algo común. Aplica a personas que estén procesadas penalmente, pero por hechos que estén relacionados directamente con el conflicto armado interno. Pero ojo, las condiciones son súper estrictas. Por ejemplo, que los actos por los que se les procesan fueran en cumplimiento del deber o por razones humanitarias muy serias, como enfermedades catastróficas, o si la persona colabora de forma significativa con la justicia para esclarecer hechos. ¿Y hay delitos que queden fuera? Muchísimos. Y esto es muy importante recalcarlo. Este indulto no aplica para una lista larga de delitos graves: genocidio, lesa humanidad,
tortura, desaparición forzada, delitos contra la administración pública como peculado o cohecho, lavado de activos. O sea, no es una puerta abierta ni mucho menos. Entendido. Queda claro que es muy restringido. Ahora, además de crear este régimen especial, la ley también mete mano en otras leyes importantes, ¿verdad? ¿Qué cambios clave trae en otros cuerpos legales? Sí, hay reformas bien significativas. Se modifica el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que es como la columna vertebral del derecho penal ecuatoriano. Básicamente, se endurecen muchísimo las penas por pertenecer a estos grupos armados, organizados o por dirigirlos. Hablamos de penas altas de 22 a 35 años, según el rol. Y no solo eso, también se aumentan las sanciones para delitos que suelen estar conectados con estos grupos: extorsión, testaferrismo, tráfico de influencias, la minería ilegal que mencionábamos, sicariato, delitos relacionados con hidrocarburos y benefician a los grupos. La idea es, digamos, cerrar el cerco legal. Parece una reforma penal importante. Lo es. Además, se ajusta la ley contra el lavado de activos para darle más herramientas a la UAFE, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, para seguir el rastro del dinero en este contexto. Y se crean jueces especializados en estos temas. Incluso, un detalle interesante, permite que los municipios, los gobiernos locales, donen hasta el 10% de su presupuesto anual a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para apoyarles. Y ya para ir cerrando, ¿qué hay específicamente para la gente, para la población que ha sido directamente afectada por la violencia? ¿Qué medidas de protección o apoyo contempla la ley? Bueno, se establecen, por un lado, incentivos económicos para la reconstrucción social y productiva en las zonas más golpeadas por el conflicto. Por otro lado, se asegura atención prioritaria e integral a las víctimas. ¿Integral en qué sentido? Pues asistencia médica, psicológica, social, un acompañamiento completo. Y algo que me parece muy relevante, se crean programas específicos para prevenir la captación o el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos armados. Se busca usar la educación, el deporte, como herramientas de prevención. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado, esta Ley de Solidaridad Nacional arma como un paquete legal bastante robusto y específico para que Ecuador maneje esta situación de conflicto armado interno. Y lo hace de una manera distinta a un estado de excepción, ajustando leyes penales, económicas y de protección social a esta realidad tan compleja. Correcto. Es un intento claro de adaptar las herramientas legales del país a la complejidad de un conflicto interno no internacional, utilizando como marco el derecho internacional humanitario. Es un esfuerzo legislativo notable, sin duda, aunque, claro, su aplicación práctica será el verdadero termómetro de su efectividad. Y nos deja pensando, ¿no? Considerando esos principios tan claros que la propia ley recalca, como la distinción y la inmunidad de los civiles, ¿qué desafíos prácticos tan enormes surgirán al intentar implementar esas normas en operaciones reales? ¿Cómo diferenciar eficazmente, en el fragor de la situación, entre la población civil y los miembros de grupos armados en zonas de conflicto? Es un tema complejo que, sin duda, habrá que seguir muy de cerca.